En 1912, a más de 100 metros bajo tierra, un grupo de mineros de Zacatecas escuchó algo que no venía del eco, sino de debajo del suelo que estaban excavando. No era un derrumbe, no era agua, era un golpe lento, profundo, como si alguien respondiera desde el otro lado de la roca. Lo que encontraron esa noche no aparece en ningún registro oficial, pero los pocos que salieron con vida juraron lo mismo hasta el día de su muerte. Esos túneles no fueron hechos por humanos y nunca debieron ser abiertos. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves las minas, la fe y lo que realmente duerme bajo México. Y antes de seguir, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque esta historia conecta con algo mucho más antiguo de lo que imaginas. Zacatecas, 1912. El polvo flotaba en el aire como una neblina espesa que se metía en los pulmones y no salía jamás. La Revolución Mexicana acababa de estallar. El país estaba herido y el dinero valía más que la vida. Las minas seguían operando día y noche, porque el oro y la plata no entienden de guerras. La mina El Iden, una de las más profundas de la región, llevaba semanas perforando un nuevo frente. El objetivo era sencillo al seguir el filón de plata que, según los ingenieros, prometía una veta histórica. Pero desde los primeros días, algo no cuadraba. Los mineros comenzaron a notar detalles extraños. El aire se sentía más frío en ciertas galerías, como si el aliento de la tierra saliera en ráfagas lentas. Las lámparas de carburo parpadeaban sin razón. Y, en más de una ocasión, hombres experimentados juraron haber escuchado pasos en túneles donde no había nadie. El capataz del turno nocturno se llamaba Julián Ortega, un hombre duro, bigote espeso, manos deformadas por años de trabajo bajo tierra. No creía en supersticiones. Para él, todo tenía una explicación: angueses, cansancio, miedo. Pero incluso Julián empezó a ponerse nervioso cuando encontró marcas en la roca que no correspondían a ninguna herramienta conocida. No eran golpes de pico, no eran explosiones, eran surcos largos, curvos, como si algo hubiera sido arrastrado contra la pared. Desde adentro, los más viejos del lugar, mineros que habían trabajado desde tiempos del Porfiriato, comenzaron a murmurar. Decían que esa zona estaba maldita desde antes de la colonia, que los indígenas evitaban ese cerro porque la tierra estaba hueca, que había entradas al inframundo, túneles que no llevaban a ningún filón, sino a algo más antiguo. Ono Dielos, don Mateo, un hombre encorvado y casi ciego, se acercó a Julián una madrugada y le dijo en voz baja: sí, escuchas golpes que te contestan. No sigas cavando. Julián se burló, o al menos eso intentó. Pero esa misma noche, durante el tercer turno, ocurrió el primer incidente. Mientras perforaban una pared especialmente dura, el pico de uno de los mineros atravesó la roca y no encontró resistencia del otro lado. En lugar del sonido sólido de la piedra, se escuchó un hueco profundo, como un tambor gigante resonando bajo tierra. Cuando ampliaron el orificio y metieron la lámpara, lo que vieron los dejó en silencio. No era una cueva natural, no era un derrumbe antiguo, era un túnel perfectamente formado, con paredes lisas, curvas imposibles y una inclinación que descendía lentamente hacia la oscuridad absoluta. El ingeniero aseguró que no existía ningún plano que indicara galerías en esa dirección, ninguna mina antigua, ningún trabajo previo. Ese túnel no debería existir. El aire que salía de ahí olía distinto, no a humedad ni a tierra, sino a algo viejo, encerrado, como metal oxidado y carne seca. Algunos dijeron que les ardieron los ojos, otros sintieron náuseas inmediatas. Y entonces ocurrió el detalle que casi nadie menciona, pero que lo cambia todo. Cuando uno de los mineros acercó más la lámpara, vieron símbolos grabados en la pared. No eran letras españolas, no eran números, no eran marcas indígenas conocidas, eran figuras geométricas entrelazadas,
espirales que parecían moverse cuando las mirabas fijamente, y había algo más, marcas de manos demasiado grandes para ser humanas. Ahí debieron sellar el túnel, ahí debieron dar aviso, ahí debieron salir corriendo, pero la curiosidad, el dinero y el orgullo pudieron más, decidieron explorar. Esa fue la primera gran equivocación. Dime algo antes de seguir. Si tú estuvieras ahí abajo, con esa oscuridad respirándote en la cara, ¿te atreverías a dar un solo paso dentro de un túnel que nadie reconoce? Porque lo que encontraron más adelante no solo los iba a marcar para siempre, sino que iba a demostrar que algo los estaba observando desde mucho antes de que llegaran. La primera impresión al entrar en ese túnel fue el silencio absoluto. No el silencio normal de una mina, sino uno pesado, antinatural, como si el sonido hubiera sido tragado por la tierra. Avanzaron despacio, 5 hombres en lámparas al frente. El túnel descendía con una inclinación perfecta, demasiado precisa para ser obra del azar. Cada paso alejaba más el olor conocido de la mina y lo reemplazaba por algo rancio, antiguo, casi vivo. A los pocos metros notaron otro detalle inquietante. No había polvo en el suelo. Las paredes estaban limpias. El piso, compacto, liso, como si algo lo recorriera con frecuencia. Uno de los mineros, Esteban, comenzó a rezar en voz baja, no por costumbre, sino por instinto. Dijo después que sentía que el túnel lo estaba escuchando. Las lámparas empezaron a fallar, no todas al mismo tiempo. Primero una, luego otra. La luz se estiraba, se encogía, proyectando sombras que parecían moverse de forma independiente a los hombres. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido. Un arrastre lento, rítmico, como uñas enormes, raspando piedra. Venía de más adelante, pero también... Julián ordenó detenerse. A nadie habló. El miedo ya no era una idea. Era una presencia física apretando el pecho. El arrastre cesó de golpe, como si hubiera notado que ellos se habían detenido. Siguieron. El túnel desembocó en una cámara enorme, imposible de justificar geológicamente. El techo se perdía en la oscuridad. En el centro había estructuras talladas directamente en la roca en columnas curvas, símbolos repetidos y algo parecido a un altar. Ahí el aire era más frío, tanto que la respiración se veía. En las paredes, las marcas de manos se repetían, pero ahora podían verse completas. Tenían 6 dedos. Uno de los hombres vomitó. Otro quiso correr. Julián intentó mantener el control, pero incluso él sentía que algo estaba mal, profundamente mal. Entonces escucharon la voz. No venía de un punto específico y no rebotaba. No hacía eco, era una voz grave, rasposa, imitando el tono humano, como si estuviera probándolo por primera vez. Dijo un nombre, el nombre de Esteban. Esteban cayó de rodillas. Juró que esa voz era idéntica a la de su padre, muerto hacía años. Lo llamaba desde la oscuridad del fondo de la cámara, prometiéndole salida. Ese fue el momento en que todo se rompió. Las lámparas se apagaron casi al mismo tiempo. La oscuridad fue total, y en esa negrura algo se movió con rapidez imposible. Hubo gritos, golpes, el sonido húmedo de algo rompiéndose. Cuando la luz volvió, Esteban ya no estaba. Solo quedaron marcas en el suelo, arrastradas hacia un túnel más profundo que ninguno de ellos había visto antes. Julián gritó que regresaran. Nadie discutió. Corrieron sin mirar atrás, tropezando, chocando contra paredes que parecían cerrarse. El túnel que los había traído ahí no parecía igual. Las curvas eran distintas, más estrechas, como si el lugar hubiera cambiado. Al salir de nuevo a la mina conocida, 2 hombres se desmayaron. Otro no paraba de llorar. Julián apenas podía respirar. Intentaron sellar la entrada, colocaron explosivos, rezaron, gritaron, pero antes de detonar, escucharon algo desde dentro. 3 golpes lentos, contestando como la primera vez. Y esa noche
Mientras subían a la superficie, todos escucharon pasos siguiéndolos, pero nunca vieron a nadie. A la mañana siguiente, uno de los hombres apareció muerto en su cama, con tierra negra en los pulmones. Lo peor es que eso solo fue el inicio. Después de esa noche, la mina nunca volvió a ser la misma. El ingeniero ordenó cerrar el frente donde apareció el túnel. Oficialmente, el motivo fue riesgo estructural, extraofficialmente. Nadie quería volver a bajar ahí. Los hombres comenzaron a enfermar. Tos, negra, fiebres repentinas, pesadillas idénticas, donde caminaban por túneles infinitos mientras algo los llamaba por su nombre. Julián, que siempre había dormido como piedra, empezó a despertarse a las 3 de la mañana exactas, empapado en sudor, con la sensación de que la tierra vibraba bajo su casa. Juró escuchar golpes debajo del piso, aunque vivía a kilómetros de la mina. Los mineros comenzaron a desaparecer, no todos. De golpe, uno aquí, otro allá. Siempre hombres que habían entrado al túnel. Uno fue encontrado vagando por el cerro, desnudo, con la mirada perdida. Cuando intentaron hablar con él, solo repetía una frase: «Quiere que bajemos. Dice que arriba no pertenecemos». El sacerdote del pueblo fue llamado. Bendijo la entrada sellada. Colocó cruces, rezó durante horas, pero al terminar, confesó algo que no quiso decir en público. La cruz de madera crujía, como si algo la presionara desde abajo. Los símbolos comenzaron a aparecer en otros túneles, grabados donde antes no había nada, en espirales, en figuras de 6 dedos. Y siempre, ese olor metálico. Un derrumbe accidental ocurrió una semana después. Murieron 3 hombres. El acceso al túnel fue completamente enterrado, al menos en teoría, porque esa misma noche, el capataz del turno nocturno escuchó golpes desde otra galería, a más de 500 metros de distancia. La cosa había encontrado otro camino. Documentos de la época hablan de galerías antiguas prehispánicas, pero los registros indígenas no mencionan minas así. Lo que sí existe son leyendas o historias de los que excavan demasiado, de entidades que viven bajo la tierra y que enseñaron a los hombres a sacar metal a cambio de algo. Un geólogo enviado desde la capital escribió una nota que nunca fue publicada. Decía que las formaciones no coincidían con ninguna técnica humana conocida, que la edad de la roca trabajada era imposible y que los túneles parecían crecer, no ser excavados. Poco después, ese geólogo se suicidó. Julián fue el último en bajar. Quería cerrar el infierno que había abierto. Entró solo, con dinamita y una lámpara. Nunca regresó. Días después, su cuerpo apareció cerca de la entrada principal, sin heridas visibles, pero con las manos deformadas, con 6 dedos cada una. La mina cerró ese año, oficialmente por la revolución, extraoficialmente, porque algo ya no dormía debajo. Hoy, algunas galerías siguen selladas, otras colapsaron, pero hay mineros modernos que aseguran escuchar golpes cuando perforan demasiado profundo en Zacatecas. Y voces que conocen sus nombres. Si algún día escuchas un golpe que te responde desde la tierra, no contestes, porque quizá 1912 nunca terminó ahí abajo. Acos Dispius, cuando la mina ya era solo un recuerdo incómodo que nadie quería mencionar. Algunos documentos comenzaron a circular en silencio, cartas privadas, diarios en informes incompletos, fragmentos que nunca fueron pensados para el público. Uno de esos documentos pertenecía a don Mateo, el minero viejo que había advertido a Julián. Su cuaderno fue encontrado por su nieto décadas más tarde, escondido dentro de una caja de metal, envuelto en tela bendita. En esas páginas, escritas con mano temblorosa, había una confesión. Don Mateo no solo conocía las historias, las había vivido antes. Relataba que, cuando era joven, trabajando en otra mina de la región, encontraron túneles similares. Los indígenas del lugar los llamaban las venas del cerro. Decían que no eran huecos naturales,
sino caminos de algo que subía y bajaba desde un mundo sin luz. Según esas creencias, esas entidades no atacaban de inmediato. Aunque observaban, imitaban, aprendían voces, gestos, recuerdos, solo se llevaban a quienes respondían o entraban por voluntad propia. Eso explicaba por qué Esteban había sido el primero. En las últimas páginas del cuaderno, don Mateo escribió algo aún más perturbador. Esas cosas necesitan ser recordadas para seguir existiendo. Cada vez que alguien habla de ellas, cada vez que alguien excava demasiado profundo, los túneles vuelven a abrirse, aunque creas que están sellados. Y entonces, el detalle que casi nadie nota. En 1912 no fue la última vez. En los años 50, durante nuevas exploraciones mineras, se reportaron galerías no registradas. En los 80, trabajadores denunciaron símbolos extraños y apagones inexplicables. Y en tiempos recientes, con maquinaria moderna, sensores han detectado espacios huecos que no aparecen en ningún plano bajo el mismo cerro. Siempre en Zacatecas, siempre en silencio, siempre oculto. Hay quienes dicen que el verdadero motivo por el que muchas minas se abandonan no es el dinero, sino lo que empieza a responder desde abajo. Así que la próxima vez que escuches historias sobre túneles imposibles, sobre minas que respiran, sobre golpes que contestan, recuerda esto: no todo lo que está bajo tierra está muerto. No todo lo que excava el hombre le pertenece. Y hay lugares donde la oscuridad te escucha. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo no respondería a esa voz, ande el like. Suscríbete y comparte este video con alguien que ame las historias que se sienten reales, porque algunas tal vez lo son demasiado. Y dime algo antes de irte. ¿Te atreverías a bajar a una mina sabiendo que algo ahí abajo ya sabe tu nombre?